nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. 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 Bueno, comenzamos hoy con esta introducción a la escatología bíblica. Allí en el título, entre paréntesis, hay una palabrita que tiene una razón de ser, y esa palabrita activa pretende marcar una característica en este curso que justamente apunte a eso, a que no sea solamente acumular información sobre los últimos tiempos, las profecías, como algo que solamente sirva para satisfacer nuestra curiosidad mientras esperamos que el Señor venga, sino que nos desafíe a que sea algo que cumpla una función también evangelística, que sirva para afirmar nuestra esperanza, pero también para anunciar las cosas que van a venir. Cuando uno ve en Apocalipsis lo que el Señor le decía a Juan con respecto al propósito de su escritura, ¿no? de la escritura de ese libro, le dice: escribe las cosas que van a suceder pronto. Había un propósito claro. La gente tenía que saber las cosas que iban a suceder. ¿Para qué? Para prepararse. El Señor viene. Y la escatología tiene que ver con esa materia que se dedica a las últimas cosas. Vamos a la introducción. ¿Vos tenés para leer, Tincho, ahí? Sí. Punto A. Acerca del título. Se podría abordar el estudio de los últimos tiempos desde un punto de vista filosófico, político, económico, esotérico, etc. Pero si lo encaramos desde la base del texto bíblico, vamos a descubrir que la historia de la humanidad no es cíclica, sino lineal. Tuvo un comienzo y tendrá un fin. Y en el mientras tanto, Dios está activo. Él no está sentado en su trono contemplando cómo la humanidad se autodestruye sin hacer nada. Desde el Génesis lo vemos tomando la iniciativa, revelándose al hombre y mostrándole su deseo de salvarlo, llegando a auto-revelarse en la persona de Jesucristo para consumar en su sacrificio el plan de redención. Y en la actualidad se sigue manifestando a través de su iglesia. Punto A, acerca del título. Escatología bíblica. Como decimos ahí en el comienzo, la escatología también se puede abordar desde el punto de vista médico. No es una especialidad muy simpática, porque tiene que ver con el proceso final del aparato digestivo, ¿no? Lo último, porque eso es lo que significa el término. Lo último, las últimas cosas. Cuando hablamos de escatología bíblica, estamos enfocándonos en las últimas cosas que la Biblia dice que van a suceder. Y como vemos ahí, si nosotros nos enfocamos en lo que la Biblia dice acerca de las últimas cosas que van a suceder, nos vamos a enfocar en la información que la Biblia nos da. No vamos a ir a otras fuentes, sino a la Biblia. O sea, por eso la materia es escatología bíblica. Y lo que vamos a ver nosotros es una introducción a esa escatología bíblica. ¿Por qué? Porque en alguna oportunidad hicimos el intento de dar escatología bíblica. Y fue un desastre. ¿Por qué un desastre? No digo un desastre. Porque en lo que tiene que ver con nuestra congregación, una de las características que tenemos es que hay gente que viene de diferentes lugares, de diferentes congregaciones, de diferentes denominaciones. ¿Y qué sucedió cuando empezamos a ver el tema de lo profético y lo escatológico? Había gente que había sido enseñada dentro de una escuela de interpretación y se encuentra con que había otras posturas que desconocía. Y no solo uno. Nos dimos cuenta de que en la iglesia, en ese momento, lo que estaban haciendo el curso, teníamos pentecostales, hermanos libres, bautistas,
reformados, Iglesia de Santa Fe, del Río de la Plata, o sea, diferentes denominaciones que tienen su diferente formación teológica. Depende de qué formación tenga la postura que van a asumir frente a los temas escatológicos. Entonces se arma una ensalada y se armó una confusión porque, claro, a mí me enseñaron otra cosa, decían. Y yo me di cuenta de que, claro, había como una especie de caos, de mini caos que se estaba generando. Entonces paramos y cambiamos el formato. O sea, sin dejar, no modificamos el contenido, pero sí la importancia de primero tener una introducción al tema de la escatología. Eso es lo que vamos a ver ahora. Las diferentes posturas, las diferentes escuelas de interpretación, corrientes, que hay con respecto a la profecía bíblica, a ciertos puntos doctrinales con respecto a la segunda venida del Señor. Por ejemplo, el tema del arrebatamiento. Hasta el día de hoy hay debates a nivel internacional sobre cómo va a ser el arrebatamiento, en qué momento o de qué manera. Y bueno, algo de eso vamos a ir viendo. ¿Cuántas posturas hay con respecto a lo que la Biblia dice en algunas cuestiones como estas, ¿no? Arrebatamiento, segunda venida, cielo, infierno, muerte, juicio. ¿Son temas interesantes o no? Sí. Y nosotros tenemos que, por lo menos, tener una base, como decíamos en el curso anterior, para dar una respuesta. ¿Qué creemos? Bueno, en el punto B, recién leíamos acerca del título, y tiene que ver un poco lo que venimos diciendo, la motivación. ¿Qué nos motiva a estudiar este tema? Punto B, Pancho, ya que estás ahí con la hojita. Acerca de la motivación. Por lo dicho anteriormente, tampoco Dios desea que su iglesia contemple de forma pasiva el fin de los tiempos. Como sus embajadores, estamos comisionados con un mensaje de salvación para los que creen, pero también con un mensaje de condenación para los que rehúsen creer. Segunda de Corintios 5:20, Mateo 20 del 18 al 20, segunda de Corintios 2 del 14 al 17. ¿Sigo? Tenemos en la Biblia la palabra profética más segura, segunda de Pedro 1:19, y hasta ahora todo lo que está anunciado en ella se cumplió, por lo que es nuestra responsabilidad aprender y dar a conocer lo que resta por cumplirse. En un mundo agonizante y en tinieblas, nosotros tenemos que ser sal y luz. Mateo 5:13 y 14. Este es el ministerio profético de la iglesia. Amén. ¿Está claro? Esto nos debe motivar. Hay una gran verdad. O sea, si en algo coincidimos la mayoría de las denominaciones cristianas, incluyendo la Iglesia Católica, es que creemos todos que Jesús va a volver. En el credo apostólico, una de las cosas que surgen dentro del credo es la escatología. O sea, hay escatología dentro del credo apostólico. El credo apostólico no es patrimonio de la Iglesia Católica. O sea, yo lo aprendí cuando me tocó hacer el catecismo en la Iglesia Católica. Pero resulta que el credo niceno, tiene su origen en un momento de la historia donde todavía la Iglesia Católica no era la única iglesia, no existía la Santa Sede todavía. En ese concilio había iglesias cristianas de diferentes partes del imperio. Y allí se conforma un credo frente
a las herejías que se habían levantado como una respuesta. Nosotros creemos esto, ¿no? El credo apostólico es una síntesis de lo que creemos los cristianos. Podemos también nosotros recitar el credo apostólico haciendo una aclaración cuando hablamos de la Iglesia Católica, aunque la palabra católica significa la Iglesia Universal. Nosotros creemos en la Iglesia Universal de Jesucristo, no la de los brasileros, No la romana. ni la católica romana, pero sí creemos que la Iglesia está formada por pecadores arrepentidos que han creído en Jesucristo. Y tenemos hermanos en todas partes del mundo en la fe. Pero en ese credo encontramos, por ejemplo, ya al final, creo en el Espíritu Santo, dice la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida perdurable. También dice que creemos que Jesús va a volver. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Todas estas partes dentro de... No me lo acuerdo, yo no lo sabía. Yo no lo había escuchado algo, pero no lo sabía. Claro. Yo lo Pero, sabía de memoria. estoy haciendo referencia a las partes del credo que son escatológicas, tienen que ver con la escatología. Pero desde el comienzo, el credo dice eso, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en, por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Qué más? Presten atención a lo que sigue. No me acuerdo. Ahí lo estoy buscando. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Está hablando ya de la resurrección, ¿no? Ascendió a los cielos. Está sentado a la derecha. Está sentado, está dando información el credo, fíjense, de todo lo que creemos, coincidimos en todo eso. Qué hermoso. Es espectacular. Una de las oraciones que yo le agradezco a la Iglesia Católica que me enseñara fue el credo apostólico. Yo no sabía de la Iglesia Católica, claro. Y me estoy acordando de Ahora, por ejemplo, si ustedes van a la Iglesia Menonita, acá en La Falda, en el himnario de la Iglesia Menonita al final tienen ¿Un credo? el credo niceno, el credo apostólico original. O sea que hay escatología también ahí, que está bueno que uno lo afirme, porque es lo que creemos. O sea, creemos que Jesús resucitó. La resurrección tiene que ver también con la escatología, porque creemos en la resurrección de los muertos. Tiene que ver con lo escatológico. O sea, fíjense qué amplio que es el tema, pero que también, como decía, podemos creer lo mismo, tenemos una fe común, y eso se conoce con lo que vamos a leer en el punto 2, como doctrinas centrales. En la escatología tenemos doctrinas centrales y doctrinas periféricas. ¿Qué son las doctrinas centrales? Esto que está resumido en el credo. El cimiento. Universales, básicas y fundamentales. Y que son claras y explícitas en el texto. La Biblia dice que Jesús va a volver o no. Y va a volver con un propósito. Va a haber juicio, va a haber resurrección. Va a haber un tribunal de Cristo. Va a haber recompensa para los justos. Va a haber condenación para los incrédulos. Está dando mucha información la Biblia acerca de las cosas que van a suceder en un futuro. Por eso es importante saberlo, porque eso afirma nuestra fe, nos prepara, nos ayuda a estar preparados para cuando llegue ese momento, y también nos capacita para que podamos predicar el Evangelio. Hay una buena noticia que dar. Y en esa buena noticia, como decimos también, hay una realidad trágica. Porque también en el mensaje escatológico hay juicio, y hay juicio de condenación. ¿Para quiénes? Entonces, ¿es importante o no conocer esta información que nos da el texto para predicar el Evangelio? Porque el Evangelio, ¿qué significa? Buena noticia. Tenemos una buena noticia, pero tenemos una buena noticia porque hay una realidad trágica antes, previa. Hay una condenación eterna. Ninguno de nosotros merecíamos la salvación. Pero gracias al amor de Dios que envió a su Hijo,
¿no? Juan 3:16, de tal manera, ¿no? Dios nos amó que ha dado a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que cree no se pierda. No se pierda, o sea, hay una perdición. El destino para todos, el destino común, es la perdición eterna. Pero también tenemos en el mensaje escatológico de la Biblia que hay salvación y vida eterna para aquellos que crean. Entonces, ¿cómo no decir esto? No todos se van a salvar. Eso es mensaje de salvación a partir de algo triste. El que le dé la espalda a Dios, el que rechace la gracia del Señor, el que no quiera creer en Jesús, por lo que nos dice la palabra, va a tener otro destino. Que rehúsa creer en el Hijo. Claro. O sea, es importante o no saber las cosas que van a pasar al final de los tiempos. Pero no solo por eso decimos, no solo para saberla, tiene que ser algo que nos motive, que nos desafíe a dar este mensaje, contar esto que va a suceder, para que la gente se prepare y que acepte la gracia y el amor de Dios, pidiendo perdón por los pecados. Por eso tiene que ser algo activo. No es algo para nosotros y me quedo esperando, contemplando la lontananza, la lejanía, las nubes. El Señor va a venir en una nube y allá vamos a estar en la gran nubecita. Acá todo listo, Señor. Ahí hay una arpita para tocar. No. O sea, es la esperanza gloriosa que tenemos de estar con el Señor, sí. Pero también nos tiene que desafiar a conocer todo esto, ¿no? Doctrinas centrales versus doctrinas periféricas. Decíamos que las doctrinas periféricas, bueno, no decíamos nada porque todavía no leí, así que vamos, Gera. Bien. Doctrinas centrales. Son aquellas verdades fundamentales establecidas explícitamente en la palabra en la que todos los cristianos, aún de diferentes denominaciones, coincidimos y nos unen en la misma fe. Efesios 4, 3-6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Desde su origen, la Iglesia se vio amenazada por enseñanzas heréticas. Los apóstoles, a través de sus prédicas, enseñanzas y escritos, las combatieron afirmando a los creyentes en los fundamentos que habían aprendido del mismo Señor Jesucristo. Con el tiempo se fueron conformando credos o confesiones de fe que sirvieron como base de doctrina y también como freno a las herejías que iban surgiendo. Todavía esos credos y confesiones siguen ayudando a recordar y a afirmar nuestra fe. Doctrinas periféricas. Son aquellas que fueron surgiendo de interpretaciones subjetivas de la palabra, sin llegar a convertirse en herejías, pero que fueron dando origen a diversas denominaciones. Cuando hablamos de las 7 columnas de la Iglesia cristiana, en Efesios 4:3-6, nos encontramos con una misma esperanza. La esperanza de los cristianos se sustenta en pasajes explícitos de la Escritura que nos hablan de que un día el Señor Jesús regresará. Los muertos resucitarán. Los que han creído se irán con Él. Habrá un tribunal y una fiesta donde la iglesia se unirá con el esposo para reinar con Él por la eternidad. Sobre estas verdades centrales han surgido diferentes escuelas de interpretación que proponen diversas teorías. Lamentablemente, aportaron más confusión que claridad. A los fines de este estudio, por ejemplo, las posturas frente al milenio son consideradas periféricas. Todos creen en la segunda venida y el milenio de Apocalipsis, doctrinas centrales, pero no todas lo aceptan de la misma manera, doctrinas secundarias. Bien. Más o menos ya
nos vamos dando cuenta de cuáles son las doctrinas centrales, aquellas que están claramente explícitas en el texto, que no dan lugar a una interpretación confusa. Y también encontramos doctrinas periféricas, o sea, interpretaciones de algunos detalles de esas doctrinas centrales que no están explícitas, o sea, que dan lugar a especular. ¿Cómo va a ser esto del milenio? ¿Es un milenio de 1000 años literales? ¿Es un milenio metafórico que expresa una duración prolongada de tiempo? ¿Es algo que va a suceder o que ya está sucediendo? Entonces ahí encontramos que frente a estos temas está la escuela premilenialista, amilenialista, postmilenialista. O sea, ahí tenemos ya 3 posturas que elaboran una doctrina periférica a la realidad de que hay un milenio, porque la palabra milenio está en el texto bíblico, no se puede negar. Pero ¿cómo va a ser ese milenio? Por ejemplo, el amilenialismo sostiene que ya estamos viviendo en el milenio, como un periodo prolongado de tiempo en donde la Biblia también es clara y explícita que en ese milenio, ¿quién reina en la tierra? Cristo. O sea que según el amilenialismo, Cristo ya está reinando. Pero resulta que uno dice, pero a mí me enseñaron, por eso me acuerdo, a mí me enseñaron en mi iglesia que Jesús va a comenzar a reinar cuando Él venga por segunda vez. Ahí va a comenzar a reinar en el milenio. ¿Cómo que ya está reinando en el milenio? Entonces, ¿qué enseña la postura milenialista? Que Jesús ya está reinando a través de la iglesia y que el milenio comienza después de la ascensión del Señor, reinando a través de la iglesia cristiana, extendiéndose por el mundo. Entonces, claro, el premilenialismo dice, no, estos amilenialistas están todos locos, ¿cómo que Jesús está reinando? Porque para que Jesús reine, también dice la Biblia claramente que Satanás, ¿cómo está? Atado. Está atado. ¿Cómo está atado? La cola está larga, dice. Claro, el premilenialismo dice, bueno, si está atado, le dejaron la cadena muy larga, ¿eh? Entonces hay debates y conflictos y problemas, y algunos se acusan unos a otros de herejes. Por eso pongo ahí de que a veces lamentablemente causa más daño, divide más que unir. Pero también está el postmilenialismo, que el postmilenialismo está cercano al amilenialismo, pero ellos creen que Jesús va a venir por segunda vez cuando la iglesia logre conquistar al mundo con el reino de Dios. El mundo tiene que estar totalmente evangelizado para que Jesús pueda volver a reinar. Postura que tuvo su época de apogeo, pero también de decadencia, cuando explota la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces el mundo que tenía que ser que evangelizado y conquistado cae en una decadencia, y muchos postmilenialistas se pasaron al amilenialismo, pero hubo un resurgimiento que a veces uno no se da cuenta, pero que está cobrando fuerza a través de ciertas corrientes pentecostales que proponen o que retoman eso de que hay que conquistar el mundo para Cristo. De ahí surgieron frases en el siglo pasado, eslogan evangelísticos, y que a veces nosotros lo escuchamos acá, ¿no? La falda para Cristo, Argentina para Cristo, el mundo para Cristo, la iglesia tiene que conquistar los lugares de poder, los centros culturales, los medios de comunicación, los cristianos tienen que meterse en política para transformar a nuestro país desde el gobierno una vez que lleguen al poder. Este tipo de argumentos se están proponiendo y uno ve que aparecen deportistas, gente famosa,
personas artistas que se convierten y que se meten en ciertos lugares para ser referentes, porque están motivados por este tipo de propuesta que tiene una influencia del neo postmilenialismo, ¿no? De ahí también surgen ciertas posturas filosóficas dentro del cristianismo que buscan que el hombre se dé cuenta de que es un hijo de Dios. Por ahí en algún momento apareció Cash Luna con vi una frase, Jehová Junior, nosotros somos Jehová, ustedes son Jehová Junior, pequeños dioses, y como somos hijos de Dios, somos llamados a tener un lugar de importancia y de trascendencia, y tenemos que tomar autoridad, y tenemos que apropiarnos de nuestro... O sea, ¿escucharon alguna vez este tipo de prédica? Pasa desapercibido a veces, pero... De Cash Luna no lo... Era un nuevito en ese año y ya me daba cuenta y sabía que Por no dónde tenía iba. misericordia de él. Bueno, no solo Cash Luna, o sea, Pero otros eso no lo había líderes. escuchado, ese término. ¿Eh? Ese término no lo había escuchado. Si lo buscan en YouTube, no sé, Tincho, si vos encontraste por ahí algo, buscá Jehová Junior y de quién es la frase. Ojo que también en su momento en Estados Unidos... Pero aparte, no hay que ir muy lejos, No, por eso. Pero digo, a veces uno no se da cuenta, pero de una manera sutil, este tipo de corrientes dentro del cristianismo va ganando espacio. Sí, Nosotros- Cash Luna, somos Jehová Junior. Somos Jehová Junior, Cash Luna. Cash Luna. Bueno, ahí lo tienen para escuchar. ¿Qué? No, no lo vamos a escuchar. No, pero es importante saber esto porque podemos entender también ciertas posturas frente a lo escatológico. El reino ahora, doctrinas que están cobrando fuerza. El reino ahora tiene que ver con el reino ahora o el dominionismo. Son muy parecidas, no es lo mismo, pero si ustedes investigan en la semana, busquen dominionismo y el reino ahora. Hay material publicado, hay libros que explican lo que significa y la relación que hay con el postmilenialismo. Es una nueva corriente que está surgiendo que propone esto: ganar el mundo para Cristo. Conquistar, no sé, las 7 columnas, los 7 montes. Hay prédicas así, hay conferencias de ese tipo, ¿no? Que tiene que ver con esto que decía recién, conquistar lugares de poder. Que los cristianos tienen que ocupar esos lugares para poder influenciar en el mundo, para que el mundo cambie. Suena lindo. ¿Quién puede estar en contra de eso? Nosotros somos llamados a llenar el mundo con el Evangelio. Pero en la escatología bíblica, las doctrinas centrales, ¿de qué hablan? De que el mundo va a mejorar. El mundo va a llegar a un punto en donde va a estar en condiciones ideales para que el Señor venga porque está todo bien. Todo lo contrario, es explícito, hay cosas que son muy explícitas de cómo hacer. Por eso digo que a veces, al no tener esta información o no conocer las diferentes corrientes, podemos ser engañados o creer que estamos en una postura correcta, creyendo que es una doctrina central cuando es una doctrina periférica. ¿Se dan cuenta ahora la diferencia que hay entre doctrinas centrales y doctrinas periféricas? Todavía estamos en la introducción, ¿no? Buscan relación entre postmilenialismo y qué. Susana Coso quiere preguntar. Sí, que pregunte. Te escuchamos, Susana, si podés. Porque en el chat no se entiende la pregunta. No llegué a escuchar o a entender, por mi problema de audición, ¿qué querés que investiguemos? ¿La relación entre postmilenialismo y qué?
dijiste busquen para la clase que viene la relación entre postmilenialismo y no llegué a entender lo otro que dijiste. Dominionismo en el Reino Unido. Dominionismo y el reino ahora. ¿Lo podés repetir? No te entiendo. Postmilenialismo. Postmilenialismo, dominionismo, como dominio, Ahí apareció en la pantalla esta. dominionismo y el reino ahora. ¿Se entendió? Entendí. Postmilenialismo y reino ahora. La otra palabra que decís no llego a entenderla. Le escribo en el chat. Ahí te la escribe Martín en el chat. Dale, que me lo escribas, genial, sí, mejor, así no entorpezco la clase. Seguí, Ricky, me desconecto, me silencio. No, está bien, no hay problema para que interrumpan. Igualmente, forma parte del material, hay un video, hay varios videos, pero hay un video en donde un hermano explica bien esto del dominionismo y el reino ahora. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando lleguemos ahí, a la parte del postmilenialismo. Todavía estamos en una introducción para que veamos las diferentes corrientes que hay. El premilenialismo tiene otro concepto distinto al amilenialismo y al postmilenialismo, en donde también hay cosas que tienen su parte central, pero tiene mucho de periférico también, ¿no? ¿Qué cree el premilenialismo? Que la iglesia va a ser arrebatada antes que Jesús venga a reinar en el milenio. Pero también dentro del premilenialismo tenemos diferentes corrientes. Está el premilenialismo pretribulacional, el premilenialismo medio tribulacional, el premilenialismo Segundo antes. post-tribulacional y el premilenialismo pre-ira. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué significan estas posturas? Aún dentro del premilenialismo hay divisiones. Nosotros venimos de una iglesia tradicionalmente premilenialista, dispensacional, que es otra corriente. Está el premilenialismo dispensacional y el premilenialismo histórico. Bueno, también lo vamos a ir viendo más adelante, no vamos a agotar todas las cosas acá, pero miren todas las cuestiones periféricas en base a la doctrina central del milenio. El milenio sigue siendo bíblico. Va a haber un milenio. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos en detalle, pero que va a haber un milenio, va a haber un milenio. Como va a haber un arrebatamiento. ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento? Por eso el premilenialismo se divide, se subdivide, porque algunos creen que el arrebatamiento va a ser antes de que Jesús vuelva y de manera secreta. Otros creen que el arrebatamiento no va a ser secreto, sino que va a ser visible. Todo ojo le verá. Otros sostienen que el arrebatamiento va a pasar por parte de la tribulación. Otros dicen que no va a pasar por la tribulación. Otros dicen que va a pasar hasta la mitad de la tribulación. Y todos fundamentan con pasajes bíblicos. Y todos tienen... Cuando vos entras a verlo, sí. Y el pre-ira dice que la iglesia va a pasar por la tribulación, pero va a ser arrebatada antes que la ira de Dios descienda sobre el mundo con juicio. Igual es el que menos fundamento bíblico tiene, me parece. O sea, hay un pasaje que dice que la iglesia va a ser librada de la ira venidera. O sea, hay un pasaje que dice que la iglesia va a ser librada de la ira. O sea, no va a estar cuando la ira de Dios descienda sobre el mundo. Pero eso entonces puede ser utilizado para cualquiera de Claro. todos, total. Si así vas a ser librado de la ira, Claro. más nada, O sea, puede ser el evento del Una arrebatamiento. cosa es la ira y otra cosa es la tribulación. Bueno, por eso digo, fíjense que toman pasajes bíblicos que son centrales para sostener algo periférico. O sea, ¿se dan cuenta de cómo
Por eso en el primer intento había muchos que se desconcertaban, porque no tenían esta información. Por eso la idea es que en esta introducción a la escatología podamos conocer las diferentes posturas sobre los últimos tiempos. Conclusión, punto C. ¿Tincho? ¿Lo tenés? Ah, no, está. Punto C. A ver si hay alguien que se anima a leer a los que están conectados. Carolina. Karina. Karina, buenas noches. Y Camilo. Del cuatrimestre pasado soy Carolina. ¿Te bautiza? ¿Te bautiza? Pero desde enero que la llama Carolina. Carolina. ¿Y qué sos de Carolina? Punto C, conclusión. Es triste ver y escuchar cómo los partidarios de las diferentes corrientes interpretativas se tratan de herejes entre sí. La soberbia denominacional y la vanidad intelectual no hacen más que poner en evidencia nuestras miserias religiosas. Que el Señor nos ayude a afirmarnos en los fundamentos de su palabra y alentarnos a una espera activa de su segunda venida. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Segunda de Pedro 3, del 11 al 12. Ese texto resume lo que decíamos acerca del título. Una espera activa. ¿Se dieron cuenta de lo que dice Pedro? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Parece una contradicción, ¿no? No una contradicción, ¿cómo se dice? Bueno, sí, porque por un lado dice esperando y dice esperen, pero apúrense. Claro, cuando uno escucha la palabra esperar, ¿con qué asocia? Con Quedarse quieto. Sentarse. Esperar. una espera activa, una preparación continua. Esperando, pero apurándose, apresurándose, no perder el tiempo, no podemos darnos el lujo de perder el tiempo. Ocupados en Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Entonces Pedro, con un signo de admiración, aparece ahí. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Preparándonos, ¿no? Para esa venida. Esa es la motivación de este material, de este curso. Y con esto terminamos el curso. No, vamos a terminar con la definición de escatología. Sigo, Caro, acá presente. Bien. El punto 3. Definición de escatología. La palabra escatología proviene de dos vocablos griegos: escato, lo último, lo final, y logía, de logos, palabra, tratado, discurso. Por lo cual, escatología significa tratado o estudio de los acontecimientos finales de la historia de la humanidad. Cuando hablamos de escatología bíblica, nos estamos refiriendo al estudio basado en los datos que nos provee el texto sagrado del Antiguo y Nuevo Testamento. Trata tanto el futuro del individuo como el de los destinos eternos de la humanidad, así como en general el desarrollo del plan profético de Dios a través de la historia. Contrastando con las concepciones cíclicas de la historia, la Biblia entiende la historia como un movimiento lineal en dirección a una meta. Dios dirige la historia hacia el cumplimiento definitivo de sus propósitos. El desarrollo de la historia de la redención y el futuro y definitivo establecimiento del reino de Dios por parte de Jesucristo es lo que constituye el centro de toda la escatología. Amén. ¿Está claro? ¿Se entendió la definición de escatología? Nosotros vamos a ir viendo todo esto. Como dice ahí en una parte, la escatología trata tanto el futuro del individuo como el de los destinos eternos de la humanidad. Esto lo vamos a ir viendo. Está la escatología general,
y la escatología personal. O sea, la escatología se divide en dos grandes grupos. La escatología general es la que habla de lo que estuvimos mencionando acerca de las cosas que van a suceder con respecto a todo lo que la Biblia dice de lo que va a suceder en el fin de los tiempos. La segunda venida del Señor, los juicios, la resurrección, bueno, no la resurrección, pero el tribunal, el juicio entre el gran trono blanco, o sea, todo lo que está en Apocalipsis, lo que está en Daniel, las cosas de las que habló Jesús. Entonces, ¿qué es la escatología personal? Son las cosas que van a suceder al final de los tiempos, pero que nos afectan como individuo. Entonces, ¿a qué se refiere? La resurrección. O sea, como individuos, todos los individuos van a resucitar. Unos van a resucitar para vida eterna, pero otros, o sea, los incrédulos también van a resucitar, pero para condenación perpetua, para vergüenza perpetua. Ya Daniel lo viene hablando, Jesús también lo ratifica. O sea, todos van a resucitar. No solo los creyentes, también los incrédulos, pero con otro destino. La glorificación. Para los creyentes, la condenación para los incrédulos. Pero el juicio para los que creen, para vida y para la corona y... Para los creyentes, bueno, eso lo vamos a ir viendo no lo vamos a agotar todo ahora. Pero sabemos que para los creyentes está el tribunal de Cristo, que es para recibir recompensa. Y para los incrédulos va a estar el juicio ante el gran trono blanco, que es para recibir la condenación, o sea, la sentencia final. Por eso el infierno por un lado, el cielo por el otro. ¿Dónde están aquellos que han muerto habiendo creído? Por eso para los cristianos hay una esperanza y para los incrédulos hay otro destino. La muerte es una realidad que afecta a todos y tiene que ver también con lo que, salvo que uno esté vivo cuando el Señor venga, todos van a pasar por la misma realidad, todos vamos a pasar por ese límite, ¿cómo se dice? Situación. Eso. Claro, es una transición, ¿no? De lo pasajero a lo trascendente, a lo eterno. ¿Y ahí cómo esperas activamente? ¿Qué? Bueno, por eso digo, la escatología personal tiene que ver con todo lo que como individuos vamos a pasar, ¿no? Todos los seres humanos tenemos una expectativa personal. ¿Seguimos la semana que viene? Contá que nos queremos una hermana nosotros. Pero más o menos ya vamos entrando en tema. Estamos No se olviden de esto de las doctrinas centrales y periféricas, porque vamos a ver y nos vamos a ir dando cuenta que a medida que vayamos avanzando, nosotros nos vamos a ir ubicando, nos vamos a ir identificando con alguna de ellas, pero porque, como decían, nos enseñaron así o lo aprendimos de esa manera. No nos olvidemos de que lo fundamental son las centrales, y eso es lo que tenemos que tener claro. Lo otro lo podemos tomar. Yo tengo acá un elemento que me ayuda, Quirúrgico. un regalito que me hicieron. No sé si se llega a ver allá. ¿Saben lo que es esto? Movelo más al costado. A ver, bueno, esto. Hay cosas que tenemos que tomar con pinzas. O sea, no lo que antes para nosotros era inamovible, porque nos enseñaron así, nos vamos a dar cuenta que no era tan fundamental como nosotros pensábamos. Pero siempre vamos a tratar de ver lo que la palabra dice con respecto a eso. Repito, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios.
Tomamos esto como desafío Amén. y seguimos, si el Señor lo permite, la semana que viene. Dios, primeramente gracias porque nosotros fuimos encontrados, fuimos rescatados por ti, por tu gracia, Señor, porque tú nos escogiste desde el vientre de nuestra madre y aún hay muchos que también tú escogiste y Señor, tú nos pones en esta tierra para predicar y queremos hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, danos palabra, danos la fuerza, saca la timidez, Señor, pon valentía en nosotros, para que podamos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, porque hoy podemos encontrar este material, Señor, y tú nos sigues hablando a través de ello. Gracias por todo, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.